Hola a todos. Me alegro de veros en mi canal. La historia que os voy a contar hoy es pura, verdadera, brutal y amable. Es verdad que todas las cosas malas que pasan en la vida pasan por algo. Se dice que podemos apreciar las cosas buenas. Las cosas cuando nos pasan. Espero que disfruten de esta historia. Les deseo una agradable experiencia visual. Julia llamó a un taxi y se subió apresuradamente al coche. Le dijo al conductor a dónde debía llevarla. En cuanto el conductor la dejó en su destino, la mujer de 40 años pagó y salió rápidamente del coche. En sus pensamientos solo latía la idea de que ahora todo el dolor de su alma terminaría pronto y por fin encontraría la paz. Julia se acercó rápidamente al codiciado puente, el sonido de sus tacones resonaba con fuerza en el silencio. Eran las 4 de la mañana y no había nadie. La mujer había elegido este puente a propósito, ya que siempre estaba un poco concurrido. Y así estaba segura de que nadie interferiría en sus planes. Julia cruzó rápidamente la mitad del puente y se detuvo. Miró por encima de la barandilla hacia el agua y respiró aliviada, porque ahora todo terminaría aquí. La mujer se subió a la barandilla y miró al cielo cuando de repente oyó la voz de un hombre que hablaba en voz baja. Una decisión tonta, hay muchas otras formas de acabar con tu vida. La mujer se estremeció al oír la voz y giró la cabeza hacia el interlocutor. Vio a un hombre más o menos de su edad de pie al otro lado de la calle, junto a otra barandilla. Julia se preguntó cómo era posible que aquel desconocido estuviera aquí, pues no lo había visto cuando llegó. La mujer respondió: ¿De dónde vienes? No estabas aquí. ¿Cómo pudiste fijarte en mí si estabas tan ocupada pensando en saltar al río? Y no es difícil adivinar por qué querías hacerlo. Lo diré de nuevo, es estúpido saltar de un puente. Si lo has adivinado, ahora has decidido hacer de Jack de la película Titanic y salvar a Rose hablando, dijo Julia irritada. Has calificado la película de genial, pero me temo que yo no tengo la elocuencia de DiCaprio y no puedo describir maravillosamente lo fría que está el agua en esta época del año, antes de que la temporada de playa esté todavía muy lejos. Pero puedo decir algo más, que ahora solo piensas en ti mismo. Quizás tengas razones para este acto que quieres hacer, y probablemente pienses que será más fácil para ti. Ahora piensa en tus seres queridos, ¿cómo será para ellos? Seguramente, tienes familiares que no pudieron reconocer lo que tienes en el alma, no pudieron ayudarte. Y considerarán tu partida de la vida como su culpa, porque no fueron capaces de echarte una mano cuando lo necesitabas. Y tus familiares se culparán por ello durante el resto de sus vidas, dijo el desconocido con voz tranquila. ¿Es usted psicóloga?, dijo la mujer, sintiendo de pronto que se le llenaban los ojos de lágrimas. No. Trabajo como abogada. ¿Y ahora qué? ¿Vamos a hablar mientras estás de pie detrás de la barandilla? ¿Puedo acercarme y ayudarte a retroceder? ¿Ves? Incluso pido permiso y no me precipito sin tu permiso. E incluso puedo decirte por qué. Si intento acercarme ahora, harás involuntariamente lo que te propones y no tendré tiempo de hacer nada al respecto. La elección es tuya. Julia estaba confusa por la situación y no sabía qué hacer. No esperaba ver a un hombre en el puente que se dirigiera a ella. Mientras tanto, el hombre se quedó mirando a la mujer, esperando a que tomara una decisión y qué tipo de decisión tomaría. Julia empezó a trepar torpemente por la barandilla y el desconocido, al darse cuenta, se apresuró a ayudarla. La mujer le miró agradecida y no dijo nada. En cuanto Julia estuvo al otro lado de la barandilla, el interlocutor le tendió la mano y la saludó. Me llamo Esteve. Y entonces el desconocido le propuso una conversación en un lugar más apropiado. Y Julia, en el mismo momento, se volvió recelosa y dijo: o tal vez eres un sinvergüenza, y tienes otros propósitos en mente, conocerte. ¿Qué haces aquí a estas horas tan tempranas? Veo que estás entrando en razón, dijo el hombre riendo y luego continuó seriamente. No soy un violador. Estoy aquí por una razón y lo hago una vez al año y en este día. Es una conversación extraña la que estamos teniendo. Me siento incómoda,
Pero quizá puedas decirme qué haces sola en este puente a las 4 de la mañana, dijo Julia. Tengo un coche aparcado cerca, así que vayamos allí, fuera hace un frío que pela, y te contaré qué hago aquí. Esteve lo dijo con tanta sencillez que Julia simplemente creyó al hombre. La mujer asintió con la cabeza y caminaron hasta el coche del hombre. Una vez dentro del coche, Esteve dijo en voz baja que había tenido un emocionante momento de recuerdo con el puente. La mujer miró al hombre con interés y le preguntó si podía averiguar algo al respecto. El hombre miró a Julia pensativo y dijo que estaba dispuesto a hablarle de él si podía escuchar su historia de por qué quería acabar con su vida. Julia pensó un rato y luego aceptó y el hombre empezó a hablar. Yo tenía una novia a la que amaba, que se llamaba María. Nos conocimos por casualidad, entré en la exposición de jóvenes artistas de la galería y la vi. Le diré enseguida que no estoy nada familiarizado con el arte y que mi visita fue en este lugar solo para alegrar mi tiempo de ocio. Y entonces vi a María, me enamoré a primera vista, pero no sabía cómo conocer a la chica. Ella se dio cuenta, al parecer, mi mirada estupefacta a ella, porque el primero se acercó a mí y me preguntó por qué me miro a ella. Y yo como una oveja no podía decir nada en respuesta. Y ella se rió. María inmediatamente se dio cuenta de que yo no era indiferente a ella, por lo que se ofreció a reunirse conmigo. Yo le estaba agradecido por esto, porque no podría haber ofrecido yo mismo. Tuvimos una cita, y luego una segunda cita. Por aquel entonces yo trabajaba como investigador y tenía 26 años, y ella 24. En fin, empezamos a salir, pero eran citas inocentes. Ni siquiera nos besamos, y mucho menos hicimos nada más. Y luego, un mes después de conocernos, terminamos aquí en el puente. Fue en este mismo día, que es ahora, e inesperadamente le propuse matrimonio y ella sonriendo felizmente aceptó y entonces la besé por primera vez. Con estas palabras el hombre hizo una pausa y miró por la ventanilla del coche. Julia escuchó la historia con la respiración contenida, se olvidó por completo de sí misma, ya que vio que el hombre como si estuviera reviviendo su pasado de nuevo. La mujer esperó la continuación del relato, pero el interlocutor guardó silencio, y entonces tosió en silencio y se recordó a sí misma. Esteve se estremeció involuntariamente y miró a la recién conocida, y luego continuó la historia más tranquilamente. Pronto nos casamos. Un año después tuvimos gemelos. Eran dos niñas adorables a las que llamamos Verónica y Cindy. María y yo seguíamos planeando entonces que aún queríamos una hija, a la que llamaríamos Katie. Imagínate que tendríamos 3 niñas llamadas Verónica, Cindy, Katie y de nuevo Esteve se quedó callado. Julia esperó impaciente a que continuara mientras lo veía apartarse involuntariamente una lágrima con el dorso de la mano. Julia tocó el brazo del hombre y sugirió cambiar de tema, no sabía por qué lo había hecho. Pero Esteve sonrió y dijo que llevaría su historia hasta el final. Y continuó hablando. Nuestro sueño no estaba destinado a hacerse realidad. Nuestras hijas ya tenían 5 años. María se puso a trabajar cuando nuestras hijas tenían 3 años y las metimos en la guardería. En aquel momento yo estaba investigando un caso demasiado grave, en el que estaban implicados funcionarios que no ocupaban el último lugar en nuestra ciudad. En general, cuando cogíamos a un delincuente, me ofrecían asegurarme de que a este delincuente no le diera tiempo. Me negué, no estaba en mis principios ayudar a que el bandido quedara impune. Y entonces ocurrió lo irreparable. Me amenazaron, pero no creí que en los tiempos que corren pudieran hacerme nada, y de nuevo Esteve hizo una pausa. Tardó un buen rato en reunir fuerzas para hablar y pronto empezó a hablar de nuevo. Aquella tarde, mi esposa dijo que iba a conducir nuestro coche para visitar a su madre y a sus hijos. Lo hace una vez al mes y yo no sospechaba nada, así que acepté, como siempre hacía, le dejé el coche ese día. Ella tenía poder notarial para conducir. Y apenas un par de horas después, mientras estaba en el trabajo, recibí una llamada diciendo que me habían volado el coche. No podía creer lo que oía y realmente esperaba que mi cónyuge y mis hijos no estuvieran allí. Sin embargo, fue cuando María subió al coche y arrancó el motor cuando se produjo la explosión. Y perdí a un ser querido y a 2 golondrinas, mis hijas, de la noche a la mañana.
En ese momento, creí que iba a volverme loca. Pero en mí vivía la venganza de la represalia, solo este sentimiento me ayudaba a sobrellevar el dolor. Hice todo lo posible por encerrar y no soltar a este bandido, por culpa del cual perdí a mi familia. Pero luego tuve que encontrar a la escoria que me chantajeó y por su orden tácita María y mis hijas desaparecieron. Y solo después de 1 año y pico pude encerrar a ese sinvergüenza que dio la orden de que mi familia desapareciera, y entonces también se encontró al autor de este acto. No puedo decir que me sintiera mejor después de aquello, ya que a veces tenía la sensación de que debería haber seguido adelante y haber dejado marchar a ese canalla y mi mujer seguiría viva con mis hijas. A menudo me dejo llevar por estos pensamientos, pero sé que si hubiera ido contra la ley María no lo habría aprobado, pero eso me hace sentir un poco mejor. Así que te he contado mi historia. Espero que ahora entiendas mis visitas a este puente. Me atraen los recuerdos de María. Aquí revivo una y otra vez aquellos momentos emocionantes en los que era feliz con la mujer que amaba. Sinceramente, ni yo mismo esperaba abrirme a una completa desconocida. Pero no me arrepiento en absoluto. Quizá yo también necesitaba un oyente externo, pero no sé por qué. Ahora te toca a ti confiar en mí. Es mucho mejor cuando cuentas tu vida a alguien ajeno a ti, dijo el hombre y miró a la mujer, que estaba sentada en silencio. Esteve quiso añadir algo más, pero enseguida cambió de idea. Salió del coche unos minutos, miró al cielo, volvió al coche y se dirigió a su nueva conocida. Ya he contado mi historia, ahora te toca a ti. No puedo obligarte a hablar y ahora es tu elección de nuevo, si confías en mí o no. Sabes, después de lo que me contaste, estoy sorprendido. Usted tuvo una tragedia en su vida, y no se dio por vencido, y yo casi es malo buschuyutsia, pero usted sabe lo que estoy hablando. Pero respóndeme a esta pregunta, ¿por qué quieres saber de mí? Ni siquiera sé cómo responder a eso. Digamos que si yo no hubiera estado allí en el puente, te habrías dado cuenta de tu intención. Y ahora me siento responsable de tu destino. Y para ser honesto, realmente me pregunto qué evento en tu vida te hizo decidir dejar tu vida por tu propia voluntad. Mi vida en 2 palabras no se puede decir en 2 palabras, respondió en voz baja interlocutor. En ese momento el hombre rió suavemente. Julia miró a Esteve con sorpresa, no entendía qué le hacía tanta gracia. El hombre, al ver la perplejidad de los pasajeros de inmediato, se disculpó y dijo: Hoy tengo el día libre y no tengo prisa. Y me parece que antes no te importaba la hora en relación con tu idea de saltar desde el puente, y ahora de repente te has acordado de la hora. Al principio, Julia quiso ofenderse por el comentario, pero se contuvo de inmediato, porque estaba diciendo la verdad. La mujer sonrió con tristeza y dijo que estaba lista para contar su historia. El hombre asintió y le indicó que comenzara. Julia se apretó las sienes con las palmas y luego bajó las manos, las juntó y comenzó su historia. Julia nació en el pueblo y solo había otra niña en la familia, su hermana pequeña Leslie. Cuando Julia tenía 17 años, su padre murió de un ataque al corazón. La madre de la niña, Betty, estaba muy preocupada por la muerte de su marido, ya que era feliz con su cónyuge. Julia ya un mes después del funeral de su padre se dio cuenta de que sin el sueldo de su padre ahora lo pasarían mal. Vio que su madre intentaba darles una golosina a ella y a su hermana. Julia decidió que en cuanto terminara los 11 cursos se iría a la ciudad para entrar en la costurera e intentar conseguir un trabajo además de estudiar y ayudar económicamente a su madre. Y la chica realizó su sueño. De hecho, después de graduarse de la escuela secundaria fue a la universidad, se instaló en un dormitorio para no residentes. Y encontró trabajo por las tardes fregando suelos en una tienda de comestibles. Cuando Julia recibió su primer sueldo, transfirió inmediatamente la mayor parte a su madre. Betty regañó a su hija por ello y le pidió que no transfiriera más dinero a su madre, sino que lo gastara en sí misma. Julia respondió diciéndole a su madre: «Sé lo difícil que es para ti económicamente ahora. Es necesario que Tania no vaya peor vestida que las demás, ya sabes que ahora está en una edad en la que quieres lucir la ropa nueva. Hija, lo entiendo todo, pero tienes que trabajar y estudiar, y es muy difícil».
Y tú misma necesitas dinero, no puedo ayudarte mucho. No te preocupes por mí, todavía tengo una beca. Mejor cuídate y pregúntale a Leslie qué quiere para sus 15 años. En cuanto lo sepas, llámame y dímelo, respondió su hija. Han pasado 6 meses desde que Julia fue a la universidad y ahora está de camino a casa para las vacaciones de invierno. Lleva de regalo a su madre un estuche de cosméticos y a su hermana unos vaqueros a la moda. La chica anticipa cómo complacerá a sus parientes. Sin embargo, cuando llega a casa, se entera de que su madre está en el hospital. Julia regaña a su hermana por no haberle informado de ello, y Leslie responde: Mi madre me pidió que no te dijera nada, no quería preocuparte, pues le inquietaba que abandonaras los estudios y te fueras corriendo a casa. Al día siguiente, las hermanas visitaron a su madre en el hospital del distrito. Julia reprochó cariñosamente a su madre que le ocultara la hospitalización. Betty, al ver que su hija la regañaba, le devolvió la sonrisa y le dijo que su salud mejoraba a partir de ese momento. Julia besó tiernamente a su madre y prometió visitarla cada 2 días. Las vacaciones de invierno pasaron volando y Julia volvió a sus estudios en la ciudad. Mientras caminaba, una voz de hombre la llamó por su nombre desde atrás. Se dio la vuelta y vio a un tipo desconocido. La chica lo miró sorprendida y le dijo: Sí, soy Julia, pero no te conozco. En realidad yo tampoco te conozco, me equivoqué, pensé que venía mi antiguo compañero de clase. Es curioso que te llames igual que ella. Déjame acompañarte ya que sé tu nombre. Me llamo Anthony. Gracias, pero no necesito acompañante. Eres un gilipollas. Solo quiero despedirte, no tengo pensamientos oscuros. Y no puedes dar tu consentimiento, simplemente iré detrás de ti, y no puedes prohibirme que lo haga, sobre todo no está prohibido por la ley, dijo el joven sonriendo. Julia sonrió involuntariamente ante esta frase. En aquel momento no sabía que aquel nuevo conocido se convertiría en su marido dentro de unos meses. La relación entre los jóvenes se desarrolló muy rápidamente y pronto el chico le hizo una propuesta de matrimonio a Julia, y luego se celebró una modesta boda. El marido de Julia era de esta ciudad, vivía separado de sus padres en un apartamento de una habitación. Tenía 25 años, trabajaba como fontanero en la vivienda y los servicios públicos. Anthony era aficionado al fútbol y le gustaba perseguir en su motocicleta. Después de la boda, la chica se trasladó a vivir con su marido. Le dijo al elegido que soñaba con graduarse en la universidad lo antes posible y conseguir un trabajo para, al menos, ayudar económicamente de alguna manera a su madre. Y la chica también le dijo a su marido que su sueño más preciado es abrir un pequeño atelier. El hombre se rió y dijo: Tu sueño es bastante caro. Calcula tú cuánta financiación se necesita. Hay que comprar material profesional, alquilar una sala y un montón de chanchullos. No pasa nada. Lo principal es creer en tu sueño y quererlo, dijo en respuesta a su mujer. Un mes después de esta conversación, Julia se enteró de que estaba embarazada. Esta noticia fue una sorpresa para ella. Su plan era primero obtener una educación, abrir un atelier y luego pensar en los niños. La chica estaba desconcertada y no sabía si debía alegrarse por el embarazo o, por el contrario, disgustarse. Ese mismo día Julia informó a su marido de que se encontraba en una situación interesante. A diferencia de la esposa, Antonio exclamó inmediatamente y empezó a repartir besos a su mujer. El joven se alegró de la noticia y le dijo a su mujer: Eres una chica muy lista, me has hecho un regalo así. Tú y yo vamos a ser padres. Es una gran felicidad. Julia, al ver la reacción de su cónyuge, se dio cuenta de que no había duda de que ese bebé nacería. Y solo entonces se dio cuenta de que, en realidad, en su familia faltaba un hijo. La chica decidió que la formación esperaría un tiempo, así como la apertura del atelier. Julia notificó esta noticia a su madre, así como a su suegra. Los familiares felicitaron calurosamente a la joven y le pidieron que se cuidara. Julia aseguró que vigilaría su estado de salud. La joven dejó su trabajo ante la insistencia de su marido. Ella no quería hacerlo, pero Antonio fue categórico:
El marido dijo que no quería arriesgar la salud de su mujer cuando lleva un pesado cubo de agua en la tienda. A su debido tiempo Julia dio a luz a una niña sana, a la que los jóvenes padres llamaron con el hermoso nombre de Ariana. Desde la maternidad, la mujer y su bebé fueron recibidos por Anthony y su madre. El hombre aceptó con cuidado el pequeño paquete de manos de la enfermera y miró la carita del bebé diciendo suavemente: «Nuestra Ariana es como un ángel». El tiempo avanzó lentamente y pronto la niña cumplió 1 año. Julia pensó en volver a la universidad. La joven quería hacer realidad su anhelado deseo y en el futuro abrir un atelier. En este sentido, entabló una conversación con su marido. «Quiero seguir estudiando». «Muy interesante, pero ¿y nuestra niña? Aún es un bebé, ¿quién la cuidará?» Pensé en hablarlo con mi madre. Que ella solo trabaja, aunque acaba de jubilarse. Que descanse un poco y se siente con Ariana durante 6 meses, más la veremos más a menudo, y vivirá con tu mamá. Y en cuanto tenga 1 año y medio, podrá ir a la guardería. Lo tienes todo pensado. Ni siquiera sé qué decir. En general, ni siquiera hemos preguntado a sus madres, y si están de acuerdo con esto, pensativo, dijo el marido. Yo mismo hablaré con mi madre y con la tuya. Lo principal es que no les importe. Y tengo que pedirte un favor más. Por favor, deja de retozar en moto como un niño, no olvides que ya eres el cabeza de familia, y de correr por la carretera como un adolescente. Sí, no hago eso muy a menudo. Bueno, te prometo que menos aún me saltaré su caballo de hierro, con una sonrisa dijo el hombre y besó a su mujer en los labios. Julia no tardó en hablar con su madre, que al principio rechazó la propuesta de su hija, alegando que perdería su trabajo, por tanto, los ingresos adicionales. Pero Julia convenció a Betty de que así se vería más a menudo con su nieta y con sus hijos, Leslie que en aquel momento ya estaba en la universidad en la misma ciudad donde vivía Julia. Este último argumento fue decisivo y la mujer mayor aceptó. 1 mes después, Betty llegó y se mudó con la madre de Anthony. Julia se había recuperado en la universidad y después de estudiar iba directamente a casa de su suegra para ver a su hija. Y al encontrarse con Ariana le dijo a la niña que la echaba mucho de menos y que la quería con locura. 6 meses pasaron volando y la niña cumplió 1 año y medio. Julia quería que su madre siguiera estando con su nieta al menos hasta que cumpliera 2 años. Pero Betty le dijo a su hija: «No puedo vivir en la ciudad, me siento atrapada entre 4 paredes. Quiero volver a casa, echo de menos el aire del campo. ¿Por qué no me llevo a Ariana a mi casa en el pueblo y te vienes de vacaciones?» «No, mamá, eso está descartado. Una cosa es no ver a mi hija durante un día, y otra es no verla durante meses. Pero no te voy a convencer, sé que añoras tu jardín y el campo. Pero no te vayas hasta que haya puesto a Ariana en un vivero. Le pediría a mi suegra que cuidara de mi hija, pero está trabajando», dijo Julia. Pronto la joven tuvo a Ariana en la guardería. Y después, Betty se fue a casa. Julia despidió a su madre en la estación de tren y le pidió que no trabajara demasiado en el huerto y que se cuidara. La anciana le contestó que su hija se había convertido en una buena persona. Pasaron 6 meses sin darse cuenta, y Julia se apresuró a recoger a su hija a la salida de la universidad. La joven, como siempre, empezó a preguntarle a Ariana cómo había pasado el día. Y la niña seguía sin ser coherente al intentar contarle a su madre lo que hacían en el grupo. Julia llegó a casa con su hija y se encontró con que su marido no estaba. La joven frunció las cejas al darse cuenta de dónde podía estar desaparecido su cónyuge, a saber, corriendo de nuevo por la pista en su moto. Julia ya había discutido con él varias veces, pero Anthony solo le prometió que dejaría de correr, aunque de hecho siguió haciéndolo. Se acercaban las 9 de la noche y Julia se estaba poniendo nerviosa. Llamó a su marido, pero estaba fuera de cobertura. La mujer llamó a su suegra y le preguntó si su hijo había llegado antes que ella. La madre de Anthony le dijo que no. Pronto el reloj dio la medianoche y Anthony seguía sin aparecer. Julia no encontraba lugar desde la ansiedad y marcó varias veces seguidas a su cónyuge, pero el abonado seguía sin conectarse.
La joven no hizo más que dormitar por la mañana, cuando fue despertada de inmediato por la llamada telefónica. Cogió alegremente el auricular, pensando que era su marido. Pero cuando vio el número, se dio cuenta de que no era él. Julia descuelga el teléfono y oye una voz masculina desconocida que dice su apellido, nombre y segundo nombre en tono interrogativo. La mujer responde que es ella y dice perpleja: ¿qué quiere? Tiene que venir al depósito de cadáveres para que la identifiquen, dice la persona que llama y a continuación da la dirección a la que hay que acudir. Julia no daba crédito a lo que oía y volvió a preguntar al interlocutor si se había equivocado de número. Sin embargo, el hombre repitió la información una vez más y luego cortó la conexión. La joven se sentó en el suelo agotada, quería gritar de horror, pero no podía, ni siquiera tenía lágrimas en ese momento. Julia llamó a su suegra y le dijo con voz sin vida que acababan de informarla. Poco después, Julia, acompañada por la madre de Anthony, estaba en el depósito de cadáveres. La primera en mirar el cadáver fue una anciana que gritó el nombre de su hijo. Después de esto Julia miró y al instante la luz ante sus ojos se desvaneció. Volvió en sí en un sofá del pasillo del depósito. Un hombre con bata blanca se puso junto a ella y le dio a oler un algodón absorbente de olor penetrante. Cuando Julia se despertó, el médico dijo: «Ha perdido el conocimiento. ¿Cómo te sientes ahora?», y tras estas palabras cogió un vaso con líquido de la mesilla de noche, que entregó a la mujer diciendo: «Beba este sedante. Lo necesitas ahora». Julia se dio cuenta al instante de dónde estaba y de la pena que había pasado en su familia. No sollozó, sino que se cubrió la cara con las manos y se quedó inmóvil. Podía oír a lo lejos a su suegra lamentándose por la pérdida de su hijo. Julia permaneció en esa posición unos minutos, y luego se quitó las manos de la cara y pidió al paramédico que le diera otra mirada a su marido. El hombre asintió en silencio e invitó con un gesto. Julia se acercó al cadáver y acarició la mejilla de su amante. No gritó, no sollozó, las lágrimas corrían por su rostro sin cesar. La mujer permaneció así unos minutos y luego salió al pasillo. Allí se le acercó un hombre de uniforme y le contó cómo se había estrellado Anthony. Julia escuchó al hombre en silencio y le pidió permiso para marcharse. Él dijo que sí y Julia se fue a casa de su suegra, las mujeres se abrazaron. Luego se celebró el funeral, al que asistió mucha gente. Se dijeron muchas palabras buenas para Anthony. Julia no derramó una sola lágrima durante el entierro. Estaba como petrificada por dentro, le parecía que una parte de ella estaba enterrada junto con su marido. La joven, cuando el ataúd ya estaba enterrado, se dio cuenta de que ahora nunca más podría abrazar al hombre que amaba y decirle cuánto le quería. Después del funeral de Anthony pasaron un par de meses. Durante todo este tiempo Julia visitaba a menudo la tumba, llevando flores artificiales. Se sentaba cerca de la tumba durante largos periodos de tiempo y hablaba mentalmente con su difunto marido. Le contaba cómo había pasado el día y cómo estaba creciendo su hija. El tiempo avanzaba lentamente y ahora Ariana tenía 2 años y medio. De repente, Julia recibió una llamada de la vecina de su madre informándole de que habían llevado a Betty al hospital. La joven estaba aterrorizada ante la posibilidad de perder también a su madre. Inmediatamente volvió a llamar a su hermana y solo quería decirle que su madre había sido hospitalizada y que se iría hoy o al menos mañana, como dijo Leslie. «Ya lo sé todo, me lo ha dicho la vecina de mi madre hace unos minutos. De momento no puedo ir ya que tengo estudios». «Yo también tengo estudios, ¿y qué?», dijo Julia perpleja. «¿Por qué no vas y lo averiguas? Si es grave, iré enseguida. De verdad que no puedo faltar a clase. Aquí somos muy estrictos con eso, solo una cosita y expulsan», casi sin llorar dijo Leslie. Está bien, está bien. Solo estar siempre en contacto», dijo su hermana, que estaba sorprendido por el comportamiento de Tanya. Julia llamó inmediatamente a la universidad y explicó su situación y pidió que le dieran unos días para ir al pueblo. No hubo negativa. La joven se dirigió entonces a la estación para comprar un billete de tren. Para su decepción, solo pudo comprar un billete para el estante superior, ya que no había otros asientos disponibles.
Así que Julia y su hija entraron en el vagón. Ella encontró su asiento y se sentó, esperando a que sus compañeros de viaje intentaran intercambiar los estantes. Pronto llegó un hombre que tenía el estante superior, y luego llegó una mujer de mediana edad con un niño, que parecía tener unos 5 años, que había comprado 2 asientos inferiores para ella y su hijo. Julia pidió a la mujer que le cediera el asiento inferior, pero se negó bruscamente. Julia dijo perpleja: «No entiendo por qué es tan inflexible. Su hijo tiene 5 años y puede dormir solo en el estante de abajo, y usted en el mío, en el de arriba. Imagínate cómo voy a dormir yo con mi hija pequeña arriba. Deberías haber comprado los billetes con antelación y no para ahorrar dinero, sino para coger un asiento aparte para el niño, como hice yo. Tengo un viaje imprevisto. Mi madre estaba hospitalizada, así que tuve que coger un billete para el siguiente tren. No me importan tus problemas. Y no me hables más de eso», dijo bruscamente la mujer y empezó a acomodarse desafiante. Julia solo quería decirle a su compañera que estaba siendo deshonesta, pero entonces se le acercó un chico de un compartimento vecino que le ofreció un asiento más bajo. Julia dio las gracias al joven y entonces vio que era un inválido. El tipo no tenía brazo hasta el codo. La chica rechazó resueltamente la oferta, pero el vecino del compartimento se pronunció. «Usted no mire que soy inválido, puedo subirme fácilmente al segundo estante, pero es evidente que usted y su hijo no estarán cómodos allí. Y no tiene sentido persuadir a esta señora. Así que por favor no se niegue, no me haga sentir inferior». «Muchas gracias». No quería ofenderla, solo. Al no terminar la frase la chica se sintió avergonzada. «No hace falta que me des las gracias. Tiremos tus cosas y yo ocuparé tu lugar», dijo el joven con una sonrisa. Julia en respuesta agradeció al chico una vez más. Y pensó mentalmente: «Qué joven tan noble es este joven». Luego cogió su bolso y a su hija y se fue al siguiente compartimento, lanzando una mirada desdeñosa a la mujer que no cedía el paso. Pronto Julia visitó a su madre en el hospital. La chica miró a su madre con cara de preocupación y enseguida se dio cuenta de que su madre había cedido mucho en el último mes. Julia preguntó a su madre cómo se encontraba, y ella respondió que bien. La niña se dio cuenta de que su madre no le diría nada, así que se dirigió al médico que la atendía y le pidió que le informara sobre el estado de salud de la paciente. El médico escuchó la petición de la visitante y dijo: «¿Qué puedo decirle? Su madre necesita preocuparse menos y reducir la actividad física. Pero ella se sienta en casa y no hace nada». «¿Qué otra actividad física?», preguntó Julia perpleja. «¿Me estás preguntando? Estos niños se han ido, ni siquiera saben cómo viven sus padres. Su madre trabaja, recoge patatas en la base. Y allí no solo se recogen patatas, hay que cargar con sacos de patatas», dijo con reproche el hombre de la bata blanca. Julia se sintió avergonzada tras las palabras del médico y volvió a la habitación de su madre. Se sentó junto a Betty y le dijo en voz baja: «Mamá, ¿por qué haces esto? Prométeme que en cuanto te den el alta dejarás de trabajar inmediatamente. Nunca me perdonaré que perjudiques tu salud porque nos ayudas». «Hija, ¿quién más que yo puede ayudarte? Sé que necesitas dinero, y tu sueño también». «Sí, y Tania necesita ayuda mientras estudia». «Mamá, si no dejas tu trabajo, entonces yo dejaré la universidad, así que tú decides cómo hacer lo correcto», le respondió su hija en voz baja pero con firmeza. Y solo cuando vio que su madre asentía obedientemente, Julia desvió la conversación hacia otro tema. La joven permaneció en el pueblo unos días, y en cuanto el médico dijo que Betty estaba mejorando, informó a su madre de que se marchaba. Julia volvió a recordar a su madre su promesa de no volver a trabajar. Y la vida continuó de nuevo. Y pronto Julia se graduó en la universidad y consiguió trabajo en una fábrica de ropa. La joven intentaba ahorrar en todo lo que podía, quería ayudar económicamente a su madre. Y Betty, en cuanto recibió una transferencia de dinero de su hija, llamó inmediatamente y regañó a Julia, le dijo: «Si me envías dinero, saldré a trabajar.
Si te sobra un céntimo, guárdalo para un día lluvioso, la vida es imprevisible. Me estoy estirando, y no necesito mucho para una anciana, pero tú, como joven, necesitas cosméticos y otras cosas. Y no te olvides de Ariana, ella también necesita una muñeca y dulces. ¿Qué día de lluvia? No te envío dinero todos los meses, sino de vez en cuando, así que no me regañes. Y no uso mucho maquillaje. Y procura ir a trabajar, me ofenderé contigo, respondió Julia con severidad. Pasaron algunos años. Para entonces la hermana de Julia había terminado sus estudios y vivía con su madre en el pueblo. La chica trabajaba como farmacéutica en una farmacia. Tenía un joven que le propuso matrimonio y pronto se casó con él. Luego Leslie dio a luz a 2 niñas gemelas. Julia, por su parte, seguía trabajando y se preparaba para dar a luz a su hija. La propia joven cosía un uniforme para Ariana y admiraba feliz a su niña. Julia se interesaba por cómo estudiaría su hija y qué quería llegar a ser en el futuro, se lo preguntaba a menudo y cada vez oía respuestas diferentes. Ariana dijo que soñaba con ser cantante, una semana después la niña soñaba con ser una famosa modelo de moda, y en otra ocasión quería ser directora de una juguetería. Todas estas respuestas divirtieron a Julia, que se dio cuenta de que su hija no estaba preparada para dar una respuesta definitiva debido a su edad. Pasó un año y Ariana terminó el 1er grado. Y Julia junto con su hija se fue de vacaciones al pueblo. La joven, como siempre iba a casa de su madre no con las manos vacías, intentaba siempre llevar al menos algún regalo a su madre. Julia no se olvidaba de su hermana con su marido y sus hijos. Y en cuanto Julia apareció en casa de su madre, se enteró de que Leslie se había divorciado de su marido. Esta noticia conmocionó a Julia y empezó a preguntar a su hermana qué le pasaba a su marido. Leslie no se anduvo con astucias y le contó con franqueza que el elegido había encontrado una mujer a su lado y se había ido a vivir con ella. Julia simpatizó con su hermana y le aconsejó que no se alterara por ello. Leslie respondió con calma. Ni siquiera estoy preocupada. Si mi marido es un perro, que lo sea él y en África. Que se vaya a los 4 vientos, lo principal que la pensión alimenticia será bueno para pagar, después de todo, trabaja como agrónomo. Y siempre voy a encontrar un hombre para mí, mi cara no es fea, mi figura cincelada. Así que, hermana, no te preocupes por mí en este sentido. Tienes que cuidar de ti misma, de lo contrario estarás sola y sola. Sí, tuve un admirador, salimos durante un mes, pero no funcionó. Siempre estábamos peleando por pequeñas cosas. No nos torturamos el uno al otro y simplemente rompimos. Y ahora ni siquiera tengo prisa por conocerme, ya que tengo planes de abrir mi propio negocio. Mi suegra me ofreció ayuda en forma de financiación. Así que no tengo mucho tiempo para asuntos amorosos por el momento. Vaya, ¿así que pronto serás una dama con una rica dote?, preguntó Leslie riendo. Ríe, pero voy a intentarlo. Creo que va a salir bien, dijo su hermana con tono admonitorio. No te ofendas, es broma. ¿Y dónde quieres montar tu negocio? La cantidad de suegra da para poco, así que al principio iré a Washington a por mercancía y la venderé en su ciudad para diversas organizaciones. Lo más probable es que será ropa para niños, así que puedo vestir a Ariana y sus hijos al mismo tiempo. Y entonces, tan pronto como aumentar el capital, voy a empezar a comprar el equipo, y luego ya en aumento, es decir, alquilar una habitación, contratar personal, al menos una costurera más. Aproximadamente este es mi plan, espero que en 1 año o año y medio ya abra su atelier, contestó Julia y miró a su hermana con actitud expectante, esperando su reacción. Leslie solo se encogió de hombros como respuesta. Después de las vacaciones de verano Julia y su hija volvieron a casa. Y empezó a hacer realidad su sueño. Al principio dejó el trabajo y luego cogió dinero de su suegra, dejó a Ariana en su casa unos días y se fue ella misma a Washington. Julia compró un lote de ropa de bebé y volvió a casa. Y entonces empezó a ir a los negocios con los Bowles. La joven tenía muchas esperanzas de vender la mercancía en poco tiempo, pero el comercio no iba bien. Julia estaba realmente molesta por ello.
Ya había pasado un mes desde su llegada de Washington, y la mercancía ni siquiera se había realizado y un tercio. La mujer no entendía por qué no podía vender cosas de niños. Su suegra vino a rescatarla y le dijo: «Usted necesita para reponer los bienes con un nuevo surtido. Tal vez en este caso se venderá y de la última llegada de las cosas de los niños. Pero no puedo ayudarte económicamente. Ya te di lo que tenía, tú mismo lo sabes. Yo no habría tomado el dinero de usted, usted ya me ha ayudado. Muchas gracias por tus consejos». Julia se preguntó durante mucho tiempo dónde podría conseguir más dinero. Sabía que no tenía sentido acudir a su madre. Leslie vive con sus 2 hijos y sus ingresos son su propio sueldo y la manutención de sus hijas. Julia estuvo mucho tiempo dándole vueltas a dónde conseguir dinero y llegó a la conclusión de que solo había una salida: pedir un microcrédito durante un mes. La joven pidió el préstamo al día siguiente y se fue a Washington a recoger la mercancía. En cuanto regresó, volvió a ir a varias organizaciones y empresas con sus bolsas. Pero tampoco esta vez hubo negocio. Julia estaba desesperada, habían pasado 2 semanas y aún no había vendido ni la mitad de su mercancía. La mujer se dio cuenta de que el préstamo vencería pronto y no tenía dinero para pagarlo. Julia no sabía qué hacer, cómo podía salir de esta situación. Incluso fue al pueblo de su madre para vender al menos algunas cosas de sus hijos, pero allí se llevó un chasco. Julia estuvo unos días en casa de su madre, y Betty vio que su hija estaba deprimida. La pensionista le preguntó a Julia: «¿Qué te pasa? Veo que no estás bien». «Mamá, todo está bien, solo un pequeño dolor de cabeza», mintió Julia. «¿A quién quieres engañar, hija mía? Al corazón de una madre no se le puede engañar. Solo dilo como es, para que no me preocupe». «Mami, este negocio no me está funcionando. Estoy a punto de pagar el préstamo y no tengo dinero. Incluso he dejado de pagar las facturas de la luz del mes pasado por eso. Se me caen las manos porque no sé qué hacer. La cabeza me da vueltas y no se me ocurre qué hacer». «Cálmate, cariño. Tengo algunos ahorros, los llamados ataúdes, te los daré. Y sabes, me parece que tu comercio no va porque no tienes espíritu de vendedor, que pueda ofrecer favorablemente la mercancía. Creo que deberías dejar de vender cosas para bebés. Te endeudarás y luego no podrás pagarlo». «Mami, no puedo aceptar dinero de ti. Me avergüenza que ahora te preocupes por mí. Tengo que encontrar mi propia salida a esta situación», dijo su hija con lágrimas en los ojos. «Pero no llores. Tú misma tienes una hija en edad de crecer, y ¿cómo se te ocurre que, si tu niña estuviera en apuros, no la ayudarías, verdad? ¿No dices nada? Entonces te respondo que daría hasta mis últimos pantalones por ayudar a mi propia hija. Así que deja de ser testaruda y coge el dinero y cierra este préstamo, y luego vuelve al trabajo», dijo Betty y acarició la cabeza de su hija. Julia no tuvo más remedio que aceptar el dinero de su madre. Cuando la joven cogió el dinero, prometió a su madre que se lo devolvería en un futuro próximo. Betty, bromeando, amenazó a su hija con el dedo índice y le dijo severamente a Julia que ni se le ocurriera devolver la cantidad. Julia, en cuanto llegó a casa, devolvió inmediatamente el préstamo. Y luego, mientras aún tenía trabajo para conseguir algo más de dinero, volvió a las organizaciones y vendió cosas de niños casi por el mismo precio que las había comprado. En este caso el negocio le fue mucho mejor, lo vendió casi todo. Sin embargo, este hecho no le gustó nada, porque Julia no obtuvo ningún beneficio. Julia volvió a trabajar en una fábrica de ropa. La joven no dejaba de pensar en cómo podría montar su propio negocio. Se dio cuenta de que con el sueldo de costurera no podría acumular capital. Y entonces Julia puso un anuncio en el periódico que cosía cosas por encargo. La mujer estaba dispuesta a trabajar 15 horas al día para abrir un taller. El anuncio recibió respuesta 2 semanas después de su presentación. A Julia se le acercó una jubilada y le pidió que le acortara el abrigo. Julia tuvo que rechazar al cliente porque su máquina no estaba diseñada para coser materiales gruesos. En cuanto la decepcionada pensionista se marchó, la dueña rompió a llorar desesperada,
porque otra vez le esperaba un desastre. Y cuando Julia ya había perdido la esperanza de ganar al menos algo de dinero, la volvieron a llamar y le preguntaron si podía hacer un disfraz de Año Nuevo para una niña de 10 años. La joven respondió que estaría encantada de aceptar el trabajo. Y al final de la conversación añadió que cosería el disfraz en un par de días. Aquel día Julia estaba tan contenta como una niña, porque tenía un trabajo a tiempo parcial. Ahora la mujer solo soñaba con una cosa: coser un traje de Año Nuevo a la perfección, porque de ello dependía su reputación como modista. De hecho, Julia cosió durante un par de días el producto, pero para ello tuvo que quedarse en el trabajo para barrer las costuras en la Overlock. En casa, la mujer no tenía una hilvanadora especial. Pero Julia no se avergonzó por esta circunstancia. Lo principal es que el traje de Año Nuevo fue cosido como un producto de fábrica. Y pronto llegó la clienta con su hija para el pedido. La niña se probó el traje y sonrió contenta. Y la invitada cogió el traje y le dio la vuelta meticulosamente por dentro para examinar las costuras y luego dijo con sorpresa: «Eres un virtuoso en lo que haces. Pensé que sería tupido, y me equivoqué. Has hecho un trabajo excelente. Te recomendaré a mis amigos. Y ahora toma el dinero por tu trabajo», y con estas palabras le di el dinero a la casera. «Muchas gracias por su aprecio a mi trabajo. Le estaré muy agradecido si, digamos, me hace un anuncio tácito. La próxima vez le haré un descuento». Unos días más tarde Julia volvió a llamar y pidió que le hiciera una falda de vestir. La joven invitó a la clienta a su casa para tomar medidas y averiguar qué estilo era necesario. Literalmente en un par de días el producto estaba listo y de nuevo siguieron las palabras de agradecimiento. Julia estaba encantada, porque ya había cosido el segundo pedido. Después, durante un mes, la mujer no recibió ninguna llamada. Julia estaba a punto de darse por vencida de nuevo, pero entonces llamó la primera clienta y le dijo en tono comercial: «Tengo una propuesta para usted. Necesito delantales para mi salón de belleza. Solo 8 piezas. Quiero que las maestras lleven un bonito uniforme, no como las demás. ¿Lo harás?». «Claro, que tus amas vengan a mí y les tomaré las medidas. Pero hablemos del plazo de inmediato». «De acuerdo». «Oh, espera, casi lo olvido. Me hablaste del descuento. ¿Es relevante o era solo una forma de hablar? ¿Por qué lo dices?». «Te prometí que reduciría el precio, y no tiro mis palabras al viento», respondió Julia respetuosamente. Una semana después, Julia hizo 6 delantales y cobró por ellos. Durante ese tiempo, otra mujer se puso en contacto con ella para pedirle que le hiciera un traje de negocios, y resultó que la primera clienta le había recomendado a Julia. Julia se dio cuenta de que ahora no la conocen 1 o 2 personas, sino varias, y todas ellas están satisfechas con su trabajo. Esto significa que tiene una clientela fija que acude a ella en lugar de al taller. Y de hecho Julia recibió muchos encargos. Tenía que dormir 4 o 5 horas para tener tiempo de coser los productos y al mismo tiempo seguía trabajando en el trabajo principal. Pero la mujer no refunfuñaba en absoluto al destino, que cansaba insoportablemente, porque sabía para lo que iba. Pasó cerca de medio año, mientras Julia trabajaba titánicamente, y entonces su madre vino a visitarla desde el pueblo. Betty, al ver a su hija, atónita exclamó: «¿Cuándo fue la última vez que te miraste al espejo? ¿Tienes ojeras y has adelgazado mucho?». Esto oyó Ariana, que estaba en la cocina. La niña salió corriendo al encuentro de su abuela y gritó encantada: «Abuela, qué buena eres que has venido. Anda y riñe a tu madre, que lo haces todo bien. Le dije cuántas veces que solo ve su máquina de coser. No recuerdo cuando salíamos juntas. Incluso escribe por la noche y no puedes detenerla. Tal vez tu madre te escuche. Tu nieta debería haberme llamado y contármelo todo, y yo habría venido antes y le habría dado una buena patada a tu madre». Pronto, cuando Ariana se fue a la cama, Betty empezó a recriminar a su hija. Su madre le dijo a Julia que no debería trabajar tanto, y también le dijo que no todo el dinero se podía ganar. La anciana añadió a todo esto que Ariana vivía con su madre,
pero en realidad estaba sola y nada bueno podía salir de ello. Julia cerró los ojos cansada y contestó a su madre. Lo entiendo todo, pero necesito ese dinero. Sabes muy bien que no puedo ganar dinero de otra manera. Tú misma recuerdas la triste experiencia de mi negocio en el comercio. Todavía me queda algo de mercancía. Necesito acumular el capital inicial, y luego pediré un préstamo y empezaré a organizar mi propio negocio. ¿No sabes que el trabajo puede matar a un caballo? Tú y tu costura estaréis muertos antes de que te des cuenta. Da miedo mirarte. Ariana tiene razón, no puedes ver nada a tu alrededor excepto tu máquina. Ni siquiera intentas organizar tu vida personal. Miras a Tatiana, tu hermana, ha encontrado a un joven y van a presentarse en el registro civil, y tú estás sola y sola, dijo Betty con tristeza. Mami, si has venido a sermonearme, pierdes el tiempo. No renunciaré a lo que he hecho. Me alegro por mi hermana, y que esta vez tenga más suerte que la primera vez que se casó. Y no necesito un hombre por el momento, porque tengo una meta y la perseguiré. En cuanto a Ariana, al menos ve que su madre está trabajando, por su propio bien. Después de unos días, Betty se fue, todavía no podía convencer a su hija para aliviar al menos un poco de trabajo. Y este hecho disgustó mucho a la anciana, pues temía que Julia minara así su salud. Pasó un año, mientras Julia trabajaba duro, ahorrando dinero de sobra. Y decidió hacer un presupuesto completo para la apertura del negocio. Cuando los cálculos estuvieron listos, se horrorizó al notar que a este ritmo tendría que trabajar por lo menos 2 años más. La mujer pensó largo y tendido sobre lo que debía hacer y decidió que pediría un gran préstamo al banco. Julia no tardó en recibir el préstamo e inmediatamente dejó su trabajo. Encontró un pequeño local, lo alquiló y compró material profesional para 2 costureras. Julia se dio cuenta de que en ese momento solo podía contratar a una persona. Así que pronto Julia abrió el taller y se anunció en el periódico local. La mujer advirtió a sus clientas habituales que no trabajaría desde casa. Así que Julia, junto con otra costurera, empezó a trabajar en el taller. Al principio había pocos pedidos, pero cada mes aumentaba el trabajo. Además, Julia, para mantenerse a flote y poder pagar el préstamo, consiguió un trabajo por las tardes para fregar suelos en un edificio de varias plantas. Cuando su hermana se enteró, la llamó y le dijo: «Estás completamente loca. ¿Por qué vas a montar un negocio si vas por ahí fregando suelos? Si mamá se entera, le dará un infarto. No se lo digas a tu madre. Ella necesita estar fuera de toda la emoción en este momento. Mamá no necesita saber que estoy fregando suelos, especialmente si es solo temporal. Conseguiremos más clientela y entonces lo dejaré enseguida, pero por ahora tendré que ser paciente. Eso depende de ti. Pero fíjate que estoy en contra de tu absurdo. Sería mejor encontrar un marido rico y vivir de placer, en vez de trabajar como un buey», dijo Leslie con amargura. Pasó otro año y Julia por fin dejó de fregar suelos en las entradas. Ahora ella y su compañera trabajaban solo en el taller. A menudo tenían incluso pedidos al por mayor, como uniformes escolares para niñas de secundaria. El tiempo avanzaba lentamente. Pronto Julia pudo contratar a otra costurera, y entretanto, empezó a estar ella misma en el taller con menos frecuencia. La mujer empezó a pensar que era hora de encontrar un lugar más grande para trabajar. Quería que el taller tuviera una pequeña tienda donde poder comprar la tela o los accesorios adecuados. Julia ya había pagado el préstamo y pidió uno nuevo para su propósito. Poco después, el atelier se trasladó a un nuevo local, un poco más espacioso que el anterior. Ahora había una pequeña tienda anexa al atelier. Betty vio que a su hija le iba mejor en el negocio y se alegró mucho por ella. Sin embargo, el hecho de que Julia no intente arreglar su vida personal eclipsó a la pensionista, y el tiempo se le echó encima de inmediato y la anciana le dijo por teléfono a su hija: «Usted jugará con su trabajo, usted tiene una hija, irá al 10º grado, y usted está solo y solo». «Mami, ¿y dónde voy a traer a un hombre, si con mi hija en un apartamento de una habitación vivir?», Julia respondió alegremente. Se le olvidó no decir:
Un hombre debe llevar a su elegido, no te voy a su casa. Por cierto, gracias mamá por la gran idea. Ahora ya sé cuál es mi primera orden del día. Si tengo el dinero, necesito cambiar mi apartamento de una habitación por uno de 2. Lo haré mañana mismo. 2 meses después, Julia y su hija se mudaron a un piso de 2 habitaciones. Julia estaba contenta de que ahora todo en su vida hubiera cambiado tan radicalmente, pero en el fondo estaba triste, porque ella misma deseaba una simple felicidad femenina con un hombre. Pasó otro año, y Julia se dio cuenta con horror de que el tiempo había pasado rápidamente. Su hija ya estaba terminando el 11º curso, y ella misma cumpliría 40 dentro de unos años, y seguía sola sin un alma gemela. A la mujer le gustaría conocer a un hombre, pero no sabía cómo hacerlo. Y entonces, mientras Julia estaba sentada en las redes sociales y charlando, se le acercó un desconocido, cuyo nombre era Alexander. Palabra por palabra, y hablaron por correspondencia. Pasó el tiempo, y la pareja cada día estaba más cerca el uno del otro. Julia sabía que el hombre era 8 años más joven que ella, trabajaba por turnos, vivía en otra ciudad y soñaba con formar una familia. Ya llevaban unos 3 meses comunicándose. Julia le habló a Alexander de sí misma sin secretos. Y Alexander le propuso inesperadamente conocerse en persona. La mujer hacía tiempo que sentía atracción por este hombre, así que incluso se alegró de que Alexander tomara la iniciativa de verse. Y Julia aceptó la propuesta. El hombre dijo que vendría a ella en la ciudad y alquilar un apartamento por unos días. Alexander llegó y fue recibido por Julia, que inmediatamente se dio cuenta de que el chico se ve mucho mejor en la vida que en la foto. El hombre le regaló un ramo de flores y se deshizo en cumplidos. Hacía mucho tiempo que la mujer no oía tantas palabras bonitas en su dirección por parte del sexo fuerte que incluso se quedó confusa. Luego la pareja paseó por la ciudad, y después Alexander acompañó a Julia a casa, y él mismo se fue a un apartamento alquilado. Tan pronto como después de la reunión de la mujer salió al pasillo, oyó la pregunta de su hija. «Mami, ¿y qué hombre tan guapo te ha despedido hace un momento? ¿Me estás siguiendo?» Julia respondió riendo. «Dios me libre. ¿Por qué piensas eso? Estaba mirando por la ventana cuando te he visto con un caballero, por eso te he preguntado, pero si no quieres, no hace falta que contestes. Es solo un conocido y decidió acompañarme a casa». El resto del día Julia pensó en Alexander e involuntariamente se lo imaginó abrazándola y besándola apasionadamente en los labios. Estos pensamientos la excitaron, porque hacía mucho tiempo que no se acostaba con un hombre. Al día siguiente Julia recibió una llamada de Alexander a la hora de comer y de nuevo le propuso quedar. Julia aceptó encantada. Eligió cuidadosamente su atuendo antes de la siguiente cita, quería encandilar a este hombre. Antes de salir del apartamento, la mujer volvió a mirar su reflejo en el espejo con ojo crítico y quedó satisfecha, solo entonces se apresuró a quedar con él. Aquel día también dieron un pequeño paseo y Alexander le propuso ir a su apartamento alquilado para visitarle. El hombre insinuó que tenía una sorpresa para su acompañante. Julia se sintió intrigada y aceptó. Cuando la pareja entró en el apartamento, Alexander atrajo hacia sí a la mujer y le dijo suavemente: «Me vuelves loco. No he dormido en toda la noche y he pensado en ti. Hazme lo que quieras, pero ahora voy a besarte». Julia no dijo nada en respuesta, solo cerró los ojos. Inmediatamente, la mujer sintió los labios de Alexander clavándose en los suyos. No apartó al hombre, pues ella misma soñaba con ello. Y pronto la pareja del pasillo se trasladó al tajta. Julia se entregó por completo a la pasión. Solo al cabo de un rato el hombre soltó a su compañera del abrazo. La mujer yacía cubierta con una tela escocesa y admiraba a Alexander, que en ese momento guiaba suavemente el dedo por sus labios. Julia en este momento estaba dispuesta a quedarse aquí con este hombre para siempre por el hecho de que realmente se sentía bien. Al cabo de unas horas, la mujer miró el reloj y dijo que era hora de irse a casa. El hombre respondió diciendo que no la dejaría ir a ninguna parte hoy. Julia se rió alegremente de esta afirmación, se alegró de oírla y dijo en voz alta:
¿Has olvidado que tengo una hija que va a perder a su madre? Llámame y dime que vas a pasar la noche en casa de una amiga. No eres un niño pequeño, para que te voy a enseñar. Además, tu hija ya es mayor. ¿Así quieres que me quede? ¿Por qué preguntas cosas obvias? El hombre murmuró y volvió a besar apasionadamente a la mujer. Julia no volvió a casa aquella noche, había llamado con antelación y avisado a Ariana de que se quedaría en casa de su amiga hasta por la mañana. La hija se sorprendió, ya que su madre nunca dormía fuera, pero no le hizo preguntas innecesarias. Pasaron 3 días, mientras llegaba Alejandro, se veían todos los días. Y pronto el hombre dijo que ya era hora de que volviera a casa. Esta noticia disgustó inmediatamente a Julia, ella no quería separarse de este hombre, era muy buena con él en todos los planes. El hombre tomó nota de inmediato, su partida molestó a la mujer y luego dijo sin problemas: «Tú y yo estamos bien juntos, ¿tal vez vamos a estar juntos? ¿Esta propuesta de matrimonio la acabas de hacer? ¿Por qué no? ¿Quieres casarte conmigo?» «Claro que sí. Hace tiempo que estoy enamorado de ti, pues nos carteamos durante un mes, luego me sentí locamente atraído por ti», respondió feliz Julia y alargó la mano para besar en los labios al elegido. La pareja decidió que el hombre primero iría en un turno, y luego llegara Julia y van a solicitar una oficina de registro aquí. La mujer se ofreció primero a vivir con ella, explicando que tenía su propio negocio aquí. Alexander solo se alegró y explicó por qué. Dijo que vivía con su madre en una casa de la Khrushchevka y que allí no habría sitio para vivir. Pronto Alexander se marchó. Julia añoraba mucho al elegido, la mujer se dio cuenta hace tiempo que estaba enamorada de este hombre sin memoria. Ella soñaba con vivir con este hombre como una sola entidad para el resto de su vida. Y estaba completamente segura de que su amante también sentía lo mismo por ella, porque así se lo había dicho. Julie quería gritar sus sentimientos a todo el mundo. De repente sintió la necesidad de decirle a alguien que tenía un ser querido. Así que decidió llamar a su hermana y compartirlo con ella. Marcó el número de Leslie y en cuanto oyó su voz, dijo: «Hola. Te voy a dar un susto ahora, pero serás la primera en conocer la increíble noticia de que tu hermana se va a casar pronto. ¿Qué te parece mi noticia? ¿Imposible? ¿Y no me dijiste que tenías novio todo este tiempo? ¿Cómo pudiste hacer eso? Vamos, dinos quién es y qué está comiendo». «No nos lo vamos a comer, todavía lo necesito. No te imaginas lo feliz que soy, me enamoré como una niña, solo pensando en Sasha», dijo Julia y luego siguió contando sobre su amante. Leslie escuchaba atentamente a su hermana, interrumpiendo de vez en cuando para hacer alguna pregunta interesante sobre el pretendiente de Julia. Al final de la conversación Leslie preguntó si podía contárselo a su madre, para que se alegrara. Julia se lo pensó un momento y luego asintió. Media hora después de hablar con su hermana, Julia recibió una llamada de su madre. Betty felicitó efusivamente a su hija y le preguntó cuándo vendría al pueblo con su amante para presentársela. Julia no supo decir que este tema con Alexander no lo discutió. Y luego le aseguró a su madre que en cuanto llegara su amante, decidirían mutuamente todo e informarían sobre el día de llegada con antelación. Ahora Julia pensaba en cómo informar a su hija de que su madre se casaba pronto. La mujer lo pensó durante mucho tiempo, y luego decidió que era necesario contarlo como realmente era. Y cuando Ariana apareció en casa, le pidió a su hija que se sentara para tener una conversación seria. La niña miró asombrada a su madre y accedió a la petición. Y Julia, suspirando, soltó: «Quiero decirte que me caso con el hombre que viste conmigo». «Vaya. Sí que sabes sorprender a una madre. Y ahora estoy adivinando con qué amigo te acostaste la otra noche. Así que todo lo que puedo hacer es felicitarte. Te mereces una vida familiar feliz, la abuela siempre está hablando de ello», dijo Ariana con una sonrisa, que estaba realmente feliz por su mamá. «Hija, tenía tanto miedo de ver tu reacción negativa. Te quiero tanto». «¿De qué estás hablando? ¿Por qué si no voy a tener una mala actitud ante el evento cuando mi mamá está feliz?», preguntó sorprendida la niña.
Oh. Bueno, no hablemos de eso. Prefiero contártelo a ti, dijo la madre alegremente. El tiempo voló y pronto llegó Alexander. La pareja presentó una solicitud y después Julia llevó al elegido a presentar a sus parientes en el pueblo. Betty, al ver al futuro yerno, notó mentalmente que el hombre es por fuera bastante atractivo, y al comunicarse este hombre le pareció un interlocutor agradable. Pero, literalmente, al día siguiente el pensionista cambió ligeramente su primera impresión. Y todo por el hecho de que la visitó la nieta de su vecino, que en aquel momento tenía 19 años. Betty se dio cuenta enseguida de la mirada apreciativa con que Alexander miraba el cuerpo de la chica. Era esta mirada la que no le gustaba a la señora de la casa. Llegado el momento, su madre se volvió hacia Julia y le preguntó si estaba segura de aquel hombre. Julia miró a su madre desconcertada y contestó que conocía a Alexander desde hacía más de 3 meses. Betty no preguntó nada más a su hija. Tras regresar del pueblo, la pareja presentó una solicitud y el hombre se fue a vivir con Julia. Ariana dio la bienvenida al elegido de su madre, lo que alegró a Julia, que estaba preocupada por cómo se desarrollaría la relación entre los dos seres queridos. Pronto hubo una ceremonia de matrimonio. La pareja de novios no comenzó a jugar en esto, insistió la novia, ella no quería un espectáculo extravagante. Alejandro no desafió el deseo de su esposa. Se limitaron a celebrar este día tan significativo en un restaurante en el círculo de familiares y amigos cercanos. Julia solo se sorprendió de que la madre de Sasha no viniera al nacimiento e hizo una pregunta sobre este tema. ¿Por qué no está aquí tu madre? Este camino es agotador para ella, no te preocupes, se alegrará por nosotros en casa. Sobre todo le enviaré fotos. El tiempo pasaba lentamente. Ariana terminó la secundaria y se fue a Washington, desea estudiar medicina. La pareja vivía sola. Alexander viajaba cada 2 meses en un turno. En esos momentos Julia estaba muy preocupada por lo que pudiera pasar con su amante, y también estaba tremendamente celosa de él. La mujer incluso le pidió una vez que dejara el trabajo. Pero él rechazó la oferta diciendo: «No quiero sentarme sobre el cuello de mi mujer como una carga. Debo tener mis propias finanzas personales. Así que vamos a encontrarte un trabajo adecuado aquí. Aquí los sueldos son bajos y ya estoy acostumbrado a trabajar allí. Quiero ahorrar para un coche. Hace tiempo que quiero uno. Quiero comprarme un Ford», dijo el marido. La mujer aceptó el sueño de su marido e incluso pensó que era posible hacerle un regalo así a su cónyuge el día de su cumpleaños. Es cierto que de momento no podía hacerlo, porque el dinero que tenía en la tarjeta lo estaba reuniendo para pagar el préstamo en el banco. Pero la idea de regalar un coche a su marido se había convertido en su sueño hecho realidad. La vida seguía su curso parejo cuando de repente ocurrió algo desafortunado. Leslie la llamó y le informó de que su madre había muerto de un ataque al corazón. Julia aulló como un animal herido ante este mensaje. Gritó y golpeó la pared con el puño, estaba completamente noqueada por la noticia. La mujer se consideraba culpable de que su madre se hubiera ido y no entendía por qué se culpaba de ello. Betty fue enterrada junto a su marido. Las hermanas pensaron que mamá aprobaría su elección, porque incluso después de la partida de papá al otro mundo, ella seguía queriéndole. Y dejada ya sin marido no respondió ni una sola vez a los avances de otros hombres. Había pasado 1 año desde la muerte de Betty. Durante este tiempo, Ariana conoció a un joven con el que vino a casa de su madre para presentarle a su futuro yerno. Julia se quedó confusa al oírlo, no esperaba que su hija se casara tan pronto. La mujer le hizo una pregunta a Ariana. ¿Estás segura de lo que sientes por ese chico? Es que el matrimonio es un paso muy importante en la vida. Tienes que sopesarlo todo cuidadosamente antes de casarte legalmente. Mami, claro que lo he pensado. Y ya he conocido a sus padres. Me han aceptado calurosamente e incluso me llaman nuera. Así que deberías prepararte para la boda. Me ha sorprendido tu mensaje, hija mía. La manzana no cae lejos del árbol. Recuerdo cuando también me sorprendiste con el mensaje de que te ibas a casar con el tío Sasha.
Así que tú y yo estamos en paz, dijo la chica riendo. Bueno, vamos a pensar qué regalaros a los recién casados para la boda, dijo con una sonrisa la madre de su hija y acarició suavemente a Ariana en la mejilla. Y no hace falta que pienses, ya te digo, regálanos un coche. En Washington sin él es muy difícil. Y los padres de la elegida ya nos han dicho que nos darán las llaves de un apartamento de una habitación. Así que seremos una joven familia acomodada. Pronto Ariana se fue con su prometido. Y tras su marcha a Julia se acercó a su marido y un poco sarcásticamente le dijo que había oído la conversación sobre el coche. La mujer miró a su marido perpleja. Ella no podía entender el tono del cónyuge y le preguntó lo que no estaba satisfecho. Alexander sonrió y dijo que la chica apenas tenía 18 años y que inmediatamente todo caía en sus manos. Y luego añadió que llevaba varios años ahorrando para comprarse un coche y no conseguía reunir la cantidad necesaria. Julia se quedó un poco estupefacta por lo que oía y dijo: «Pero Ariana, es mi hija y se va a casar». Si hubieras escuchado toda la conversación, habrías oído que los padres del joven les van a dar un apartamento. Obviamente no me escuchaste. «Qué lástima», dijo secamente el hombre y salió del apartamento. Julia se quedó perpleja por este breve diálogo, y también por el comportamiento de su cónyuge, que se marchó sin decir una palabra. El hombre estuvo fuera mucho tiempo, y Julia le llamó, pero su marido no cogió el teléfono. La mujer empezó a sentir una vaga ansiedad y se le llenaron los ojos de lágrimas. No sabía qué pensar y estaba a punto de llamar a la policía cuando se abrió la puerta principal y entró Alexander. Julia corrió hacia su marido y empezó a preguntarle dónde estaba. El hombre respondió secamente que estaba respirando aire fresco. La mujer, desesperada, pidió al elegido que hablara con ella, pero Alexander dijo claramente que no tenía ganas y que quería dormir. Al día siguiente, el cónyuge también se quedó mudo y Julia se sintió culpable de algo delante de él. Le molestó y se volvió hacia su marido. «¿Por qué me haces esto? ¿Es por este coche que quiero comprar y regalar a mi hija? Entonces este regalo será de los dos. Haz lo que quieras, no me importa». «Espera. No te alejes de la conversación. Quieres un Ford, y lo recuerdo. Deja que seas paciente por un tiempo, y después de un tiempo te compraremos un coche nuevo. Pero ahora tenemos que hacer un regalo para Ariana», exclamó la mujer y miró preocupada a su marido, y él se limitó a ir en silencio a la cocina y ponerse a hacer café. En ese mismo momento Julia entró corriendo y conteniendo las lágrimas intentó abrazar a su marido. Alexander se apartó y dijo que mañana se iba de guardia. La mujer miró asustada a su amante y le dijo en voz baja que era demasiado pronto para que se fuera a trabajar, que tenía miedo de que Alexander la abandonara. En respuesta, el hombre no dijo nada. Julia tocó la mano de su amante y dijo: «Vale, te entiendo. ¿Quieres que te ayude con la compra de un coche? Que así sea. Puede que tengas razón en que es demasiado pronto para hacer regalos tan lujosos a los recién casados, ya que no se sabe si seguirán viviendo juntos o no. Busca un Ford que podamos comprar y ya hablaré con mi hija para que les compre un coche un poco más adelante». Y tras estas palabras, la mujer miró a su cónyuge, que como si nada hubiera pasado estaba preparando café en una turbina. Alexander se limitó a ignorar a su mujer. Julia no pudo soportarlo y gritó histéricamente: «¿Es que no me oyes? Te he ofrecido comprarte un coche y ni siquiera me miras». Alexander se volvió y atrajo hacia sí a la ya llorosa esposa, la abrazó suavemente y le dijo en voz baja que la calmara. Luego levantó a la mujer en brazos y la llevó al sofá, donde empezó a colmarla tiernamente de besos. Después de eso, la pareja tuvo intimidad, y Julia, recostada en el hombro de su amante, pensó que estaba de acuerdo en hacer todo lo posible para que fuera bueno para ella y Sasha. Al día siguiente la mujer transfirió una suma N a la tarjeta del esposo, y él empezó a buscar un coche. Y pronto en el patio ya había un Ford rojo, que pertenecía a Alexander. El hombre estaba indeciblemente feliz por esta compra, que no ocultó a Julia. Pero la mujer se sintió incómoda en relación con su hija,
porque se dio cuenta de que si Ariana en un futuro próximo se aplicará a la oficina de registro con su novio, ella no tendrá tiempo para ahorrar suficiente dinero para comprar un coche. Pasaron unos meses después de la compra del coche, y la mujer comenzó a notar que su cónyuge de alguna manera se enfrió a ella. Esto hizo reflexionar a Julia, que intentó averiguar de su marido por qué se había vuelto indiferente hacia ella como mujer. Alexander puso cara de perplejidad y preguntó: ¿De qué estás hablando? Sabes perfectamente de lo que hablo. Me parece que me ignoráis como mujer. No os entiendo nada a las señoras, os inventáis, qué demonios, y a nosotros los hombres nos cuelgan todo esto. ¿Habéis pensado alguna vez que cuando vuelvo de mi turno, también conduzco un taxi para ganarme un dinero extra? Tú y tu atelier, no veis nada a vuestro alrededor. ¿De qué estás hablando? Voy 3 o 4 veces por semana. Tal vez pueda explicar su comportamiento, dijo Julia nerviosa. El hombre dirigió a su mujer una mirada chisporroteante, pero no contestó nada. La mujer se estremeció involuntariamente ante la mirada de su amante, nunca había visto a Alexander mirarla así. A continuación, el cabeza de familia hizo las maletas y abandonó la casa. Julia pensó que este era el último incidente desagradable por hoy, ya que en ese mismo instante oyó sonar el timbre de la puerta. Se levantó excitada y corrió a abrir, pensando que su cónyuge había regresado pero se había olvidado de coger las llaves de las puertas principales. Sin embargo, cuando abrió la puerta, vio a una hija feliz con un ramo de flores. La niña abrazó alegremente a su madre, y luego, al notar que el rostro de ésta no era feliz, le preguntó: ¿Qué ha pasado aquí? ¿Y por qué el tío Alexander estaba sentado en el asiento del conductor del Ford rojo? No ha pasado nada. Es el coche de Alexander, yo le di dinero. ¿Y tú por qué sin avisar? Por si yo no estaba en casa, apenas audible dijo la madre. ¿Cómo que le diste dinero? Pero prometiste darnos un coche para la boda y mi prometido se enteró. Y ya hemos informado a los padres de mi prometido, dijo Ariana confusa y luego añadió apresuradamente. He venido sin avisar porque he venido a decirles que nos hemos presentado en el registro civil y que nos casamos dentro de un mes. Mamá, ¿cómo has podido hacer eso? Nos diste esperanzas y luego no cumpliste tu promesa. ¿Cómo voy a enfrentarme a los padres del novio y a mi persona favorita? Ahora me van a ver como una bocazas después de todo esto. Ya lo solucionaremos, dijo mi madre en voz baja. Hablas de ello con tanta calma. Se necesita mucho dinero para comprar un coche. No esperaba que lo hicieras. No me importa que administres tú mismo tu dinero, ya que lo has ganado con tu propio trabajo. Pero, ¿por qué me haces promesas vacías en público? Puedes darte las gracias ahora, pero no habrá boda. Me da vergüenza mirar al elegido a los ojos después de todo esto. No quiero que piense que soy igual que tú, exclamó Ariana apasionadamente. Deja de ponerte histérica. Yo misma se lo explicaré todo a tu joven y a sus padres. Tendrás el coche, pero un poco más tarde. Sí, como no te das cuenta de que no se trata del coche, sino de lo que prometiste, y tus palabras se quedaron en nada. Como se suele decir, lo que dijiste, resultó ser aire, o más bien agitar el aire. Con estas palabras la chica entregó las flores y sin esperar respuesta saltó fuera del apartamento. Julia intentó alcanzar a su hija y siguió a Ariana fuera de la entrada e inmediatamente comprobó que iba descalza. La mujer dirigió a su hija una mirada anhelante y regresó a casa. Julia se sentó en el sofá y solo en ese momento rompió a llorar. A medianoche regresó su marido y se acostó sin hablar. Julia se dio cuenta de que hoy no tenía sentido dar explicaciones y dejó la conversación para mañana. Toda aquella noche la mujer la pasó prácticamente sin dormir, esperaba la mañana. Y en cuanto empezó a amanecer, Julia se sentó frente a su marido, esperando a que se despertara. Al cabo de un rato, Alexander se estiró y abrió los ojos. Inmediatamente su mujer le deseó buenos días y solo quiso entablar conversación, ya que el hombre sin darle oportunidad le dijo: Sí, ayer me equivoqué. No empecemos de nuevo esta conversación. ¿Por qué vamos a estropearnos el humor mutuamente por la mañana? He admitido mi error.
Y no quiero pelear antes de irme a trabajar. ¿Cómo vas a volver a la guardia? Pero si aún te quedan 3 días antes de irte, dijo su mujer preocupada. Me enteré ayer. Llamé un poco antes, pero aquí, de verdad, yo no tengo la culpa. Y ahora tú vamos a hacer el desayuno, y yo iré al coche a por mi maleta, para que me hagas la maleta para el turno, que te gusta hacerlo, dijo el hombre y acarició suavemente la mano de su mujer. Julia sintió un poco de ánimo por las palabras del hombre, porque reconocía que ayer se había equivocado. La mujer se levantó del sofá y sonrió suavemente a su marido. Luego se dirigió a la cocina para preparar una tortilla y preparar café en un turbo, que tanto le gustaba a su Alejandro. Julia preparó tranquilamente el desayuno en la cocina, mientras regañaba mentalmente a los jefes de su marido que interrumpían tan poco disimuladamente el fin de semana legal y llamaban al trabajo antes de lo previsto. Pronto la mujer puso la mesa, donde colocó un plato de tortilla y café recién hecho y en el mismo momento oyó el portazo de la puerta principal. Inmediatamente adivinó que había entrado su marido, que había ido a buscar su maleta. La mujer llamó cariñosamente a su persona favorita para ir a desayunar. Alexander se acercó y dijo con una sonrisa que ya había percibido el olor a café en el pasillo. Julia sonrió en respuesta y deseó un buen apetito, y ella misma se dirigió a la sala de estar para empezar a preparar la maleta de su cónyuge para el reloj. Solo ella quería salir, al oír la frase de Sasa. Cariño, necesito dinero para comprar piezas de repuesto. Espera, pero el mes pasado ya compraste un coche y no poco dinero. No seas niñita. Un coche es una mujer, y necesita cuidado y atención. Y no olvides que uso el coche para ir al turno, y no siempre es un buen camino, así que las piezas vuelan, dijo despreocupadamente el cabeza de familia. Quizás entonces sea mejor que vayas al trabajo, como antes no en tu propio transporte. Así ahorraremos en gasolina y repuestos. ¿Para qué crees que necesito un coche si no tengo que conducirlo?, dijo el hombre con disgusto. Julia se dio cuenta enseguida de que su marido no estaba satisfecho con su respuesta, así que se apresuró a decir que el dinero lo daría naturalmente. Y entonces la mujer añadió que iría despacio a empaquetar sus cosas, para no hacerlo en el último momento. Alexander sonrió satisfecho y asintió con la cabeza. Julia se dirigió al salón y empezó a sacar la ropa interior limpia de su cónyuge de la cómoda. Apiló la ropa de su marido en el sofá. Luego cogió la maleta, la colocó junto a la ropa blanca y abrió la tapa. Notó que la esquina de un papel sobresalía de un bolsillo lateral. Julia tiró de él y apareció otro detrás. La mujer sacó 2 papeles y se sorprendió al ver que eran 2 vales de mar, uno a nombre de su marido y el otro de una mujer que no conocía. Julia miró los 2 documentos durante largo rato y no entendía por qué esos 2 papeles estaban en la maleta de su marido. Y entonces cayó en la cuenta a la velocidad del rayo, por eso supuestamente le habían llamado un poco antes para ir a trabajar, y por eso su marido se había enfriado con ella. La mujer se dio cuenta de que el amante tiene una amante en el lado. Julia, con los vales en las manos, se dirigió a la cocina, donde el desprevenido Alexander estaba desayunando. La mujer extendió los papeles a su cónyuge y apenas contenida de la indignación dijo: ¿Dices que llamen al trabajo? ¿Necesitas piezas de repuesto? ¿Por qué olvidaste decirme que te vas de viaje con una señora a descansar? El hombre miró los documentos y luego a su mujer y dijo tranquilamente: ¿Así que lo encontraste? Pues aún mejor. ¿Qué te ha parecido? Voy a esperar a que la celulitis, para caminar en una bata andrajosa maldito, cuando hay jóvenes bellezas hermosas, que no sobriedad, como tú. Sí, además están dispuestas a darte dinero sin recordártelo. Eres tú quien tiene que mendigar. No me gusta, y me alegro de que hayas encontrado estos vales. No tengo que explicártelo todo. Espero que no seas una mujer completamente estúpida y te hayas dado cuenta de que hace tiempo que te he puesto cuernos. Date cuenta de que no solo las cabras son cachondas, sino también los machos cabríos. Sí, ¿cómo has podido? Te quiero con todo mi corazón, y me acabas de escupir en el alma. Me peleé con mi hija por tu culpa. ¿Me amabas o solo te importaba mi cuenta bancaria? ¡Qué amor!
Es un cuento de hadas inventado para los estúpidos, de los cuales tú eres uno. Por cierto, con quien voy también es de la misma subespecie, pero más joven que tú, y su padre es algún funcionario. Y estos vales corren a su cargo. Y por favor, no me reproches ahora en nada, tú mismo querías casarte conmigo, y yo di mi consentimiento, pero el caso es que aunque tienes un negocio, pero aún no te sostienes realmente sobre tus pies, porque tienes un préstamo colgando de tu cuello, y hasta ahora has guardado silencio al respecto, y solo te jactabas de que el dueño del estudio, dijera sarcásticamente Alejandro. ¡Qué sinvergüenza eres! Vete de aquí ahora mismo. Claro, yo terminaré mi desayuno, y tú recoge tus cosas, por favor, dijo el hombre con una sonrisa burlona. La mujer cogió el plato con el resto de la tortilla y lo tiró al suelo con todas sus fuerzas. Alexander sonrió y se levantó de la mesa. Luego se dirigió al salón, donde metió apresuradamente sus cosas en una maleta, después se vistió y salió del apartamento sin decir palabra. Julia, cuando su marido se hubo marchado, se puso en cuclillas y lloró desesperadamente. Lloró largo rato y luego se obligó a recobrar la compostura y llamar a su hija. Sin embargo, el móvil de Ariana estaba fuera de cobertura. La mujer hizo varios intentos a lo largo del día, pero fueron en vano. En ese momento, Julia hizo una pausa y miró a su interlocutora, que estaba sentada en el coche repasando un rosario. La mujer se enjugó las lágrimas que le habían brotado durante la narración de la historia de su propia vida. En ese mismo momento, Esteve volvió la cabeza hacia su compañera y le preguntó en voz baja. ¿Puedo hacerte unas preguntas? Claro que sí. ¿Por qué no saltaste del puente cuando murió tu primer marido? En aquel momento contaba con el apoyo de mi madre. Sí, y en aquel momento percibí la tragedia de forma muy diferente, porque mi hija era pequeña y estaba cerca de mí. No podía dejarla así, sin mí, respondió tranquilamente la interlocutora. ¿Y ahora, qué le motivó a ir a este puente? Verá, no puedo entenderlo. Un hombre te engañó, pasa muy a menudo, como se suele decir, no es raro. Y decidiste que ahora no tiene sentido vivir, ¿dónde está la lógica en eso? Es difícil de explicar, pero lo intentaré. El caso es que viví mucho tiempo sola tras la muerte del primer cónyuge, tuve una relación con 2 hombres, que terminó rápidamente antes de empezar. Y luego estaba Alejandro, tan todo el bien peinado con discursos seductores y capaz de complacer a una mujer, y yo era este hombre simplemente esclavizado, si se me permite decirlo. Y aquí no solo me traicionó, sino que simplemente me utilizó, pero esta no es la razón principal. Defraudé a mi hija, le hice daño. Ella se fue y desapareció sin dejar rastro. Llamé a la residencia, pero me dijeron que no alojan estudiantes durante el verano. El móvil de Ariana siempre está fuera de cobertura. Y no sé la dirección del prometido de mi hija. Me di cuenta de que mi hija me había sacado de su vida. No había forma de encontrarla y no tenía a nadie más en quien confiar. Me sentía vacío e innecesario en esta vida. Simplemente no quería vivir de la noche a la mañana. Y algo en mi alma sintió que todo esto se puede parar de una vez y por eso decidí dar este paso. Pero tus palabras, como si me devolvieran a la realidad, que solo me haré mejor a mí misma, pero no a los demás. Julia guardó silencio con la cabeza gacha. Ya no le avergonzaba que las lágrimas corrieran por sus mejillas. Julia se sintió aliviada de que al menos alguien supiera lo que ella sentía en ese momento. Esteve estaba sentado pensativo, veía a una mujer confundida que había elegido la solución equivocada a su situación. El hombre guardó silencio durante unos minutos y luego habló. ¿Qué vas a hacer ahora? No lo sé. Solo quiero encontrar a mi hija y pedirle disculpas. No hay problema, le ayudaré a encontrar a Ariana. Me gustaría escuchar algo más sobre Alexander. ¿Qué va a hacer con él? La mujer se quedó pensativa y en silencio durante un rato, y luego miró a su interlocutora y le dijo que le gustaría darle una lección, pero que no tenía esa oportunidad. Y Julia añadió que le daba pena a la chica con la que Alexander se estaba divirtiendo en el mar y jugando con su mente. Esteve escuchó la respuesta de la mujer y luego dijo con una sonrisa. Puedes vengarte de este hombre,
pero primero admite ante ti misma que te ha dejado indiferente en realidad. Sinceramente, ya no me importa. Es como si un velo hubiera caído de mis ojos y me pregunto cómo pude encontrar algo en este hombre. Incluso puedo decir con más franqueza que lo más probable es que me dejé llevar por la pasión y el hecho de que acercarse a la edad de crisis, de todos modos 40 años no es para todas las mujeres directamente la felicidad. Pero, ¿me ayudarás a encontrar a Ariana? Julia dijo. Yo no tiro las palabras al viento, es lo que le dijo a su primer cliente. Y ahora dime que tan pronto Alexander regresa de la estación y si te acordaste el nombre de la mujer para la que había un segundo billete. Julia se lo pensó y dijo en qué fecha volvía su marido, pero no recordaba el nombre de la mujer para la que se había emitido el vale. Esteve se rascó el puente de la nariz y dijo que ahora lo más importante era invitar a Alexander y a su acompañante a casa de Julia, y que les esperaría una sorpresa. El hombre añadió también que era necesario convencer a su marido para que viniera con una nueva acompañante con la que iba al balneario. Julia miró sorprendida al interlocutor y le preguntó cómo hacerlo. Esteve pensó un momento y respondió. Dile que tienes un regalo para él en forma de equivalente en metálico y que estás dispuesta a darle las finanzas solo si ves por quién te ha cambiado. E inmediatamente di que no habrá escándalo, que solo has despertado la curiosidad femenina. Eso va a ser difícil de hacer. No soy muy bueno mintiendo. Oh, espera, ya me acordé a quién se le giró el segundo vale. Slates Korobogatova y Alexander también dijeron que su padre era funcionario, dijo Julia alegremente. Estupendo. Ahora podemos ponernos manos a la obra. Aquí tienes mi número de teléfono y tú me das el tuyo. Solo nos queda una semana antes de que llegue Alexander, y tendré que trabajar duro. Pero no hagas nada estúpido, solo si llamas a tu hija de vez en cuando. Y si hay alguna noticia, llámame a mí también. Ahora te llevo a casa, y prométeme que te irás a la cama a dormir bien. Dime, ¿por qué me ayudas y cómo piensas castigar a Alexander? Julia hizo las preguntas en voz baja. Ya te he dicho que después de haber podido detenerte en el puente, ahora soy responsable de ti. Y en cuanto al castigo, que sea una sorpresa agradable para ti, digamos una compensación por daños morales. Ahora vámonos. Dame tus coordenadas. Esteve llevó a la recién conocida a la dirección indicada y le pidió estar siempre en contacto. Julia juró y se apresuró a su casa, solo quería tomarse una pastilla para el dolor de cabeza e irse a dormir. Se sentía muy cansada y solo en cuanto la mujer se tomó la medicina y se tumbó en el sofá, en el mismo momento se quedó dormida. Habían pasado 2 días desde el encuentro. Julia tenía muchas ganas de llamar a Esteve para informarse sobre la búsqueda de Ariana, pero recordó que el hombre había dicho que en cuanto tuviera información la llamaría. Julia esperó y rezó a Dios para que Esteve encontrara a su hija. Al tercer día el hombre llamó y dijo que había hablado con Ariana e inmediatamente advirtió que la niña seguía enfadada y no estaba dispuesta a reunirse con su madre. Esteve explicó que había encontrado a la hija de Julia gracias a sus contactos. La mujer escuchó al interlocutor y preguntó desalentada. ¿Cuándo podré verla? Muy pronto, en unos días llega Alexander, entonces podréis conoceros. Y tu hija también me ha pedido que te diga que pronto serás abuela. Ariana te quiere mucho y quiere verte. Lo que pasa es que en este momento todavía guarda un rencor infantil. ¿Cómo de embarazada? Es solo una niña, ¿no? No puede ser, exclamó la mujer, no podía creer que su niña estuviera embarazada. Me prometiste que no perderías los nervios. Sobre todo ahora que estás a punto de ser abuela. Por cierto, yo también te felicito por ello, dijo alegremente la interlocutora y desconectó la conexión sin esperar respuesta. Y llegó el esperado día en que Alexander regresó de vacaciones. Julia le llamó y le pidió una reunión. Al principio, el hombre habló con rudeza, pero cuando escuchó el propósito de la visita y la cuantía de la remuneración, se mostró complacido, pero aceptó con una condición, que se transfiriera parte del dinero como depósito. Julia se mostró aprensiva, pero transfirió una pequeña parte del dinero. Un par de horas antes de la llegada de Alexander, Esteve se presentó en el apartamento de Julia,
acompañado de una bonita mujer rubia y un caballero desconocido. La casera miró desconcertada a los invitados y de pronto vio a su hija detrás de ellos. La niña corrió hacia su madre y empezó a pedirle perdón. Julia abrazó a Ariana y ella misma le pidió perdón. Toda esta escena fue observada por los invitados. El encuentro de madre e hija fue interrumpido por Esteve, que dijo: «Vamos al apartamento, para que Alexander no nos viera aquí tan agrupados, por si viene antes de la hora convenida». Y ya Julia y su hija estaban de pie cerca de la ventana hablando. Los demás hablaban entre ellos cuando de repente sonó el timbre. Esteve se volvió hacia el hombre que se llamaba Mickey. «¿Recuerda cuándo tendrá que salir de la otra habitación?» Esteve se volvió entonces hacia Ariana. «Será mejor que te escondas por ahora, y yo me esconderé contigo, nuestra salida será más tarde». Julia observó este proceso con interés y entonces ya se le acercó Esteve, que le pidió que abriera la puerta y confiara en la chica rubia que había traído. La casera abrió la puerta y vio a su marido con una morena de piernas largas en el umbral. Alexander sonrió radiante, entró en el apartamento y sin preámbulos dijo: «He cumplido mi parte del acuerdo, ahora ven tú». Y solo lo dijo él, mientras la rubia salía al pasillo y sonriendo cordialmente dijo: «Dios mío, ¿a quién veo?» «Alexander, hola. Desapareciste tan inesperadamente, pero entiendo que ya no te interese como bolsa de dinero, ya que tuve problemas en los negocios, pero tenías prisa. Ahora me va bien, incluso he abierto otro hotel, ya que te evaporaste, o mejor dicho, barriste a esta mujer», y la rubia señaló a la casera, sin dejar hablar a Alexander. La mujer continuó: «Pero igual tuviste una buena comida en mi casa. O mejor dicho, a mi costa, te compré un apartamento de una habitación. Y ahora veo que ya rubias y sombrías no os interesan las morenas, e incluso más jóvenes. Tus exigencias cambian cada día». En ese momento Alexander interrumpió bruscamente a la mujer y le dijo con severidad: «¿Qué clase de circo se está montando aquí? No te conozco, ciudadana, y es la primera vez que te veo. ¿Qué apartamento de una sola habitación? Deje de decir tonterías». Y entonces Julia entró en la conversación, que se dio cuenta de lo que jugar comenzó. Esteve dijo: «¿Tal vez tú tampoco me conoces? También tenía que darte las gracias por las comodidades y te di el dinero para comprar un Ford, con el que soñaste durante tantos años. Por cierto, tu compañera también debió darte las gracias, que yo sepa pagó el complejo. Y me dijiste que te había tocado una bolsa de dinero, cuyo papá es funcionario, ahora entiendo quién hablaba de tu compañera». Y entonces salieron Esteve, Ariana y Mickey. Cuando la morena vio al hombre mayor, exclamó: «Papá, ¿qué haces aquí? No entiendo nada». Mickey miró severamente a su hija y le dijo que hablaría con ella en casa, y luego se volvió hacia Alexander. «Para evitar el castigo, te sugiero que hagas las paces con todas las damas, de lo contrario, tendré que involucrar a personas influyentes, para que no vivas dulcemente en esta tierra. Espero haberlo explicado con claridad». Alexander se quedó callado, no tenía nada que decir. De momento solo estaba siendo empujado contra la pared y embadurnado contra ella. El hombre quiso decir algo, ya que en el mismo segundo la morena se volvió hacia él y le dio una bofetada. Ante esta acción, todas las chicas se rieron. Y Julia tomó la palabra: «Puedes darle otra bofetada, pero ya de mi parte, no quiero ensuciarme las manos apenas». Alexander fue el primero en marcharse, seguido de Mickey y su hija, y luego la rubia. Solo quedaban 3 personas en el apartamento. Ariana vio que Esteve se moría de ganas de hablar con su madre a solas, así que le dijo a su madre que quería ir a visitar a su amiga y contarle los males del Alfonsí. Julia, bromeando, amenazó a su hija con el puño, a lo que ella respondió enseñándole la lengua y saliendo corriendo del apartamento. En cuanto Ariana se marchó, Esteve miró pensativo a la casera. La mujer se avergonzó involuntariamente y dijo: «¿Ahora intentas acusarme de algo otra vez?». «En absoluto. Quiero saber si se siente mejor ahora». El hombre respondió con una pregunta. «Sí.
Y sigo pensando que tal vez nos juntó el destino en aquel puente, porque tú eres como un pájaro herido y yo soy un lobo abatido, dijo Esteve en voz baja. Después el hombre se acercó a la mujer y le dijo que Julia tenía un número de teléfono y que estaría encantado de saber de ella a cualquier hora del día. Y luego sonrió y añadió que sobre el linchamiento de hoy se enteraría la población muy pronto, ya que, en su opinión, Ariana intentaría formar parte de él. Y de hecho, mucha gente de la ciudad se enteró pronto de este caso, se asombraron de lo inteligentemente que Julia había escarmentado al tramposo, pero no fue mérito enteramente suyo, sino de Esteve, a quien se le ocurrió la idea de cómo castigar a un hombre deshonesto. La gente juzgó entonces durante mucho tiempo riéndose de la pena de un tramposo. Y Alexander pronto tuvo que retirarse urgentemente de la ciudad, pero le dio el Ford a Julia, y la hija del funcionario tuvo que pagar el dinero para el viaje de las finanzas que ahorró de sus ganancias para el coche. Salvo que la rubia rechazó la compensación, ya que solo estaba interpretando un papel para sacar a Alexander.